menos 16 personas murieron y otras 59 resultaron heridas por 2 misiles rusos que estallaron contra un centro comercial. El hecho ocurrió en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania. La ONU y Occidente rechazaron el ataque. El G7 reiteró que respaldará a Ucrania el tiempo que sea necesario para combatir a las tropas rusas. El presidente Volodymyr Zelensky habló con los líderes de los 7 países en el segundo día de la cumbre. La jornada se centró en la guerra. Y en Francia terminó el megajuicio por los atentados de noviembre de 2015 en París. Los acusados se dirigieron por última vez al tribunal, entre ellos Salah Abdeslam, el único sobreviviente de los atacantes. La sentencia se conocerá el próximo miércoles. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer estar con ustedes. Empezamos en Ucrania. Este lunes varios puntos civiles fueron atacados. En Lysychansk, al este, murieron al menos 8 personas y otras 21 resultaron heridas. El gobierno local afirma que ellas estaban recolectando agua en un carro cisterna cuando los misiles rusos impactaron. Más hacia el oeste, en la ciudad de Kremenchuk, un centro comercial fue atacado con 2 rockets. 16 personas murieron y 59 están heridas. Desde la ciudad de Kharkiv, nuestra enviada especial Leticia Álvarez tiene los detalles de este ataque. Sí, condena unánime internacional al ataque con misiles contra un centro comercial en la región de Poltava, muy alejado de objetivos militares. El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas lo ha calificado de deplorable y el propio primer ministro británico Boris Johnson ha denunciado el barbarismo de Vladimir Putin. Este ataque contra civiles se produce en plena reunión del G7, donde los líderes de las principales naciones industrializadas y la Unión Europea han mostrado su solidaridad con Ucrania y su intención de seguir apoyando a este país el tiempo que haga falta. Poltava es una región alejada del frente, que sirve de centro para acoger a refugiados que huyen de zonas mucho más complicadas como la que nos encontramos en Kharkiv, y también es un centro para las sedes de las organizaciones internacionales. Mañana es un día feriado aquí en Ucrania, es el Día de la Constitución, y las autoridades han pedido a los ciudadanos que se alejen de las aglomeraciones, de los centros comerciales y que eviten ponerse en peligro y hacer caso a las alarmas, porque la situación está empeorando. Las fronteras se están desdibujando y Rusia está ganando terreno no solo en el Donbass, también aquí en Kharkiv. El número de ataques, lo hemos podido comprobar estas últimas noches, sigue aumentando en el este de Ucrania. Y precisamente Ucrania fue el tema central de la segunda jornada de la cumbre del G7, que se realiza hasta mañana en Alemania. Los líderes de los 7 países conversaron por videollamada con Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano, y prometieron que seguirán respaldando a Kiev tanto tiempo como sea necesario. Luis Muñoz nos amplía la historia. Promesas para Ucrania. El grupo de los países más ricos del mundo, el G7, en su segunda jornada de cumbre en Alemania, conversó por videoconferencia con Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. En un comunicado, los principales líderes mundiales prometieron seguir ayudando a combatir la invasión rusa. Seguiremos brindando apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático y apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Es la respuesta a las peticiones que les hizo Zelensky. Este reveló en Telegram el contenido de la conversación. Ucrania siente el apoyo de los estados del G7, gracias por su defensa y asistencia financiera a nuestro país en la lucha contra la invasión rusa. Para nosotros, la posición coherente de los países del G7 sobre las sanciones también es importante. Deben seguir aumentando, en particular limitando el precio del petróleo exportado del agresor. En otro mensaje, Zelensky concretó en 5 puntos las peticiones: seguridad, reanudación de exportaciones agrícolas, reconocer a Rusia como patrocinador del terrorismo, reconstrucción del país y más defensa antimisiles. A este último punto se comprometió el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz, anfitrión de la cumbre, se mostró satisfecho. Todas nuestras políticas están alineadas. Este, creo, es un buen mensaje. Estamos tomando decisiones difíciles y esto es lo esencial para ser duros y pensar en las necesidades del tiempo que estamos viviendo. El G7 está formado por Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, Japón y Reino Unido. En este 2022 ya han comprometido 29.500 millones de dólares en apoyo a Ucrania.
De Alemania pasamos al sur de Asia. El gobierno de Sri Lanka limitará a partir de hoy el uso del combustible hasta el 10 de julio. Solo lo permitirá para servicios esenciales como la salud, los trenes, los autobuses o los vehículos que transporten alimentos. Estas medidas intentan apaciguar la peor crisis económica que ha habido en el país en 7 décadas. Una grave escasez de combustible es la expresión de la peor crisis económica de Sri Lanka en 7 décadas. En un intento desesperado para hacer frente a esta situación, las autoridades cerraron las escuelas en Colombo, la capital. Pidieron a los empleados públicos que trabajen desde casa e informaron que solo suministrarán combustible a los servicios esenciales, como la sanidad, los trenes y los autobuses, durante 2 semanas a partir del martes. Los ciudadanos hacen largas colas para comprar gasolina. Llevo aquí desde la medianoche del viernes. Cuando llegamos, habían dejado de bombear gasolina. No sé si tendré gasolina o no. De momento me han dado un vale. Entre tanto, una delegación de alto nivel de los departamentos de Tesoro y de Estado de Estados Unidos se reunió con los dirigentes de la isla para explorar las formas de brindar ayuda, mientras que un equipo del Fondo Monetario Internacional llegó para mantener conversaciones sobre un posible paquete de rescate de $3.000 millones. El país asiático ya había recibido $4.000 millones de ayuda financiera de su vecina India, y las autoridades han hecho un llamado a la austeridad. Tendremos que enfrentarnos a varios retos. A veces podremos acabar con las colas de gasolina por completo, otras veces no podremos acabar con las colas. Creo que no podremos obtener 550, 560 millones de dólares en los próximos meses. Definitivamente tendremos que reducir nuestro consumo a 350 millones de dólares. La oposición y una gran mayoría de ciudadanos exigen la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa. Su hermano, el ex primer ministro Mahinda Rajapaksa, renunció en mayo por la misma razón. La familia es acusada de acaparar y dar mal manejo a los negocios del Estado, precipitando la crisis actual, mientras que la demanda de pasaportes se ha disparado, ya que muchos intentan huir del país. Y el aumento de los precios del petróleo también golpea a Ecuador. Allí se cumplen 15 días de protestas en las que los indígenas rechazan el alza de los costos de vida. Hoy accedieron a dialogar con el gobierno, pero el presidente Guillermo Lasso no asistió. El mandatario cedió en una de las demandas y rebajó los precios de la gasolina y del diésel en 10 centavos por galón, cuando la exigencia era que bajara más de 40 centavos. Un nuevo intento por frenar las protestas. Favoreciendo la baja del combustible, el presidente Guillermo Lasso espera abordar una de las principales demandas de los indígenas. He decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. La medida se da luego que Lasso levantara el estado de emergencia que había impuesto en 6 provincias y de iniciar un diálogo con los líderes de las protestas. En ese país la producción petrolera se encuentra en niveles críticos y ha disminuido el 50% de su producción, dejando de percibir alrededor de $120 millones, según el Ministerio de Energía. Los precios de los combustibles ya estaban congelados desde el año pasado. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Los indígenas también piden el control de los precios de los productos agrícolas y un mayor presupuesto para la educación. Para ellos, el reciente anuncio no es suficiente. Y salimos a luchar, salimos hasta conseguir nuestros derechos. 10 puntos hemos dicho, 10 puntos tendremos para por lo menos, en este caso, apaciguar la pobreza que tenemos. El cierre de las vías y la escasez han provocado también algunas manifestaciones contra los bloqueos que iniciaron el pasado 13 de junio. Entre tanto, los legisladores discuten una solicitud de la oposición para destituir al presidente Lasso. Aunque se requiere el voto de al menos 92 de los 137 legisladores, una cifra difícil de alcanzar, tomando en cuenta que la oposición cuenta con apenas 50 curules. En un camión en Texas, Estados Unidos, se encontraron cerca de 40 cadáveres. El vehículo fue hallado junto a las vías del tren, a las afueras de la ciudad de San Antonio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de México confirmó que los muertos eran migrantes, aunque sus nacionalidades se desconocen y no se sabe con precisión qué pasó. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, viajará al lugar de los hechos. Hoy terminaron las audiencias por los atentados en Francia, ocurridos el 13 de noviembre de 2015 y en los que murieron 130 personas. El próximo 29 de junio se conocerá el veredicto y los fiscales pidieron penas de 5 a 30 años de cárcel para los acusados. Además, pidieron cadena perpetua sin libertad condicional para Salah Abdeslam, el único sobreviviente de los comandos que efectuaron los ataques. Erika Olavarría nos cuenta la historia de las familias de una de las víctimas. 2 días después de iniciado el proceso, el pasado 8 de septiembre, Nancy, esta chilena que perdió a su hijo Luis Felipe en la sala de conciertos Bataclan, aterrizaba en París. No tenía abogado, tampoco se había constituido en parte civil y ni siquiera tenía unas vacunas reconocidas por Francia, pero sabía que quería estar presente. En estos meses, Nancy consiguió un abogado que habla español, pero también se armó toda una vida en París. ¿Nicola o Nicolás? Este hotel que paga el Estado francés se ha convertido en su casa. Esta gente me ha acogido súper bien, bueno, por tanto tiempo que he permanecido acá, pero han sido para mí súper acogedores. Y le expliqué, le dije, estoy en el proceso, por lo tanto necesito permanecer en un lugar mucho tiempo. Y bueno, me preguntaron por qué, qué sé yo, entonces yo empecé a explicar y ellos tienen estos atentados muy en la retina. Estos fueron muy afectados por esto. En el escritorio de la pequeña habitación, revistas y libros que hablan de este proceso fuera de lo común. Son un regalo de un policía, su intérprete o la madre de otra de las víctimas. También he tenido mucha información respecto a cómo pasó en el Bataclan, cómo entraron al Bataclan. Yo me imagino cómo murió mi hijo, horrible. Cada día de forma religiosa Nancy asiste al proceso. Solo faltó en febrero cuando regresó a Chile para conocer a su nieto, pero también porque necesitaba urgentemente hacer una pausa. En la recta final, la chilena considera que las penas que pidieron los fiscales no son lo suficientemente severas. Yo venía con otras expectativas, que estos tipos no salieran nunca más de la cárcel, porque todos, para mí, todos son culpables. Es decir, uno en mayor o menor medida, pero todos contribuyeron para que todo esto pasara. Tras cada audiencia, la carga se aliviana en parte gracias a la conversación con otros familiares en el patio de la corte. Nancy tiene ahora más información que cuando llegó, aunque muchas dudas no han sido resueltas. En Lisboa comenzó la segunda conferencia de la ONU sobre los océanos. Buscan un acuerdo internacional sobre las aguas de alta mar, pero aún no se vislumbra un pacto. Una emergencia oceánica. Así es como define el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el estado general de los océanos en la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre este tema. El calentamiento global está llevando la temperatura de los océanos a niveles récord, creando tormentas más feroces y frecuentes. El nivel del mar está subiendo. Las naciones insulares de baja altitud se enfrentan a inundaciones, al igual que muchas de las principales ciudades costeras del mundo. La ONU afirma que los océanos se enfrentan a una grave amenaza por el calentamiento global, la contaminación y la acidificación. Por ello, unas 7.000 personas de 120 países, entre jefes de Estado, científicos y ONG, evaluarán los avances en la aplicación de una directiva para proteger la vida marina. La conferencia busca adoptar una declaración que ayudaría a implementar y facilitar la protección y conservación de los océanos y sus recursos. Aunque está aún fuera del alcance un acuerdo internacional, conocido como Tratado de Alta Mar, que vaya más allá de la jurisdicción nacional. Activistas consternados por el fracaso de políticas de protección protestaron en las playas de Lisboa. Los océanos están vacíos. Estamos capturando menos peces ahora que hace 30 años con todos los avances y tecnologías. Necesitamos una acción adecuada que no estamos viendo por parte de nuestros líderes. El océano cubre alrededor del 70% de la superficie del planeta, genera el 50% del oxígeno y absorbe el 25% de las emisiones de dióxido de carbono. Pero unos 8 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a las aguas cada año. Y si no se toman medidas, los polímeros podrían superar a todos los peces de los océanos en 2050.
Además, al absorber más del 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global, se han generado olas de calor marinas masivas que están acabando con los preciosos arrecifes de coral, indispensables para la supervivencia de las especies bajo el agua. Sigan con nosotros.